eternidad, tú te afianzas en ese lugar y dices: esta es mi casa, y aquí echaré frutos, echaré raíces. Y llegamos buscando un consejo y terminamos siendo enviados como hijos. Amén. Y ha sido un proceso, y de eso quiero hablar hoy. Quiero que nos pongamos en pie y hablemos de eso en esta mañana. Dios ha unido esto ha sido ahora que quise presentárselos, pero lo ha unido al mensaje. Y el mensaje es que el proceso es el que te lleva a tu propósito. Si estás siendo procesado, no te preocupes, eso te está llevando al propósito. Porque ninguno de ustedes está en esta tierra por casualidad. Ninguno de ustedes ha llegado a esta nación porque a usted un día se le ocurrió venirse a esta nación, a los que somos de fuera o los que son de aquí. Usted no está en este lugar porque a usted se le ocurrió: voy a ir a la iglesia evangélica a ver qué pasa. No, usted está en este lugar porque Dios tiene un propósito para su vida. Y Dios quiere manifestar a cada uno de nosotros cuál es el propósito que Él tiene. Ahí donde está, cierra los ojitos y pídale al Señor que hoy la palabra hable a tu corazón. Si hay áreas donde tienes que ser liberado, dile: Señor, libértame. Hay personas que el enemigo del propósito, porque Satanás es el enemigo del propósito, está buscando destruirte. Por eso trae enfermedades físicas, enfermedades mentales. Por eso trae muchas veces sobre las personas ese sentimiento de persecución. Siento que me están persiguiendo, siento tormento en mi vida, siento pánico, porque el enemigo del propósito quiere destruirte. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, dile: Señor, yo tomo hoy estas armas tuyas, tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo, para vencer todo plan de las tinieblas contra mí. Hoy quiero, Señor, que tú me afiances en el proceso para llegar al propósito que tú tienes para mi vida. Yo sé, Señor amado, que tú no me llamaste por casualidad, porque tú no juegas al azar. Yo sé, Señor, que en ti nada es casual, que tú todo, Señor amado, lo haces con un propósito. Tu palabra dice que todo obra para bien, aún los ataques del enemigo tú los conviertes en bendición. Tu palabra dice que toda maldición que puedan lanzar contra mí, tú la transformarás en bendición. Y yo creo en el poder que hay en tu palabra, Señor amado, y tomo autoridad en tu nombre, tomo autoridad bajo el manto apostólico de esta casa para predicar tu palabra con denuedo, para ver libertad, Señor, aquel que está cautivo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Entregamos la palabra, la iglesia la recibe, porque es tierra buena, tierra deseable, como dice tu palabra. Cada uno de ellos son plantío tuyo, dice el Señor, plantío de Jehová. Cada uno de ustedes son herencia preciosa de Él, y Él tiene un plan para su vida. Dígale: Señor, muéstrame el propósito y el plan que tienes para mí, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bendiga que está a su lado, salúdelo, denle la bienvenida y puede sentarse. El propósito manifestará tu propósito. El proceso manifestará tu propósito. ¿Cuántos saben que tiene un propósito de parte de Dios? Dios tiene un plan con cada uno. Con cada uno. Mira, hace aproximadamente, bájale un poquito al piano, porfa. Yo tendría unos 14 años. Todavía me acuerdo. Tendría unos 14 años, estaba en el jardín de mi casa. Estaba cansado de luchar con muchas cosas a los 14 años. Con 14 años luchando con vicios y con cosas que habían venido a mi vida. 14, 15 años. Luchando con la herencia del alcohol. No queriendo eso en mi vida, con 15 años, 14 años. Le lloraba al Señor, y un día en el jardín de mi casa, he contado ese testimonio algunas veces, yo le decía: Señor, yo quiero tener un despertar espiritual. Yo no creo que la vida sea solamente nacer, reproducirnos y morir. Creo que hay algo más, y tú tienes que tener algo para mi vida. Y yo quiero conocerlo. Pero como así nos escucha el Señor, y hemos hablado que el príncipe de la potestad de los aires también oye lo que hablamos. Él también escuchó esas palabras. Y entonces me desvió, o quiso desviarme del propósito, a través de prácticas de ocultismo, a través de una serie de cosas, de la ouija y de muchas cosas que hice en ese tiempo, siendo un adolescente. Pero donde hay un plan de Dios, el diablo no puede romperlo. Donde hay un plan de Dios para la vida de una persona, Satanás no puede destruirlo.
Satanás nunca va a poder destruir lo que Dios ya asignó desde antes de que nacieras. Porque Él ya tuvo una asignación, ya dio una asignación, ya dio una palabra. Él envió una palabra, Él dijo, te conocí antes de que te formase. Y esa palabra dice, no es para el profeta, no, esa palabra es para todo aquel que la cree, que la recibe para su vida. Amén. Y dice, y yo quiero que usted hoy tenga claro que en Cristo, dígalo, en Cristo tengo un propósito. En Cristo yo tengo un propósito. Y quizás el propósito no es dentro de una iglesia. A veces pensamos o educamos a nuestros jóvenes en el pensamiento de que no estudien, porque todos van a ser adoradores, y todos van a ser ministros de alabanza, y todos van a ser músicos. No, buscan cuál es el diseño que Dios tiene para su vida. Quizás es allá afuera, quizás es siendo médico, siendo abogado, siendo una persona que influencia allá afuera. Amén. Pero hay un propósito de parte de Dios, no necesariamente a través de un llamado pastoral. Entonces yo quiero que usted tenga eso claro, y que usted debe ocuparse en conocer, primero conocer el propósito para luego caminar en él. Porque lo he dicho muchas veces en otras enseñanzas, cuánta gente en América Latina, al menos en mi país y en mi familia lo he visto, gente con diplomas muy hermosos, con carreras preciosas, 10 años, 8, 10 años de medicina, con máster y demás y preparaciones, y no están ejerciendo. Porque no era el llamado que Dios tenía para su vida, porque no era la asignación. Amén. Entonces yo debo encontrar cuál es el propósito, el diseño que Dios tiene para mí. ¿Cuánto quieren saber eso? Primera de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó. ¿A qué? Allá hay una base. ¿A qué te llamó Dios? A hacer lo bueno. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios te llamó para que hagas lo bueno. Ahí hay un llamado de parte de Dios. Y Dios llama y crea para hacer lo bueno. Todo lo creado tiene un propósito. Y todo lo creado tiene un propósito bueno de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios hizo los cielos y la tierra, hizo todo, dijo, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Así empieza el libro de Génesis. Dios vio que lo que hacía era bueno. Entonces tú has sido creado con un propósito bueno, no con un propósito malo. Amén. Dice, aunque eso signifique que tenga que sufrir. Ay, pero cómo nos cuesta aceptar el sufrimiento. Cómo nos cuesta. Aún hay ministerios que le ponen a su iglesia, paren de sufrir. Es inevitable el sufrimiento. Es inevitable el sufrir en la vida, es inevitable. Desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, todo fue contaminado. Y el sufrimiento es algo que forma parte del día a día de las personas. Y tenemos que aprender a vivir con muchas cosas, aprender a soportar los procesos. Dice que aunque tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. ¿Usted sabía que Cristo sufrió por usted y por mí? Y a veces verdaderamente valoramos su sufrimiento, valoramos sus golpes, los azotes, los insultos, la humillación. Fue humillado, avergonzado, ridiculizado delante de la gente. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí, no que eras rey. Y dice que Él sufrió por nosotros. Y dice, sufrió por usted, sufrió por ustedes. Y Él es su ejemplo. ¿Y deben qué? Seguir sus pasos. Entonces entienda algo, no existe un llamado sin un proceso. Hay gente que quiere llamado, pero sin proceso, sin dolor. Los médicos que dicen que el crecer duele. Cuando los huesos se están estirando, hay dolor. Ay, es que el niño le duelen las rodillas, está creciendo, hay dolor. El crecimiento va a traer dolor. No hay tierra prometida sin desierto, iglesia. Olvídese de que usted llegó a la tierra donde los billetes de 500 salen de los árboles. No existe. No existen los trabajos regalados. Si usted no trabaja, lo despiden. Esfuerzo, dice el Señor. Es lo que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero a través del esfuerzo, a través de hacer las cosas correctas. No hay rosa sin espino. No sé si alguien es jardinero y sabe si hay rosas sin espinos.
Hasta donde entiendo, las rosas, tan hermosas que son, tienen espino. No hay perlas sin el sufrimiento de la ostra. Las perlas son las lágrimas de la ostra. O sea que para que una perla salga para hacer un hermoso collar, hay alguien que tuvo que sufrir, un ser que tuvo que sufrir, en este caso la ostra. El sufrimiento causa que esa perla salga. No hay crecimiento ni graduación sin examen. Hay gente que ha llegado a otras naciones, sus hijos, entiendo el anhelo de estudiar, de prepararse, pero hay un proceso. No puedo pretender acceder a la universidad en otra nación sin haber sido probado. Entonces tiene que haber un examen. Si tú vas a entrar a una empresa, te hacen un examen. Te hacen un test psicológico, te hacen una serie de cosas cuando vas a entrar a una empresa multinacional. Entonces todo en la vida conlleva ¿qué? Proceso. Dígaselo al que está a su lado, déjese procesar. Todo en la vida requiere un doble esfuerzo. Y muchas veces los procesos parece que no acabaran. ¿A cuánto le pasan? Que dice, madre mía, pero esto no termina. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto más tengo que esperar para haber hecho lo que tanto anhelo? Cuando uno tiene un malestar, un dolor, y en la noche suele suceder, se hace la noche eterna. Cuando uno quiere que se acabe la semana, oiga, y esta semana se hace eterna, ¿no? ¿No le ha pasado? Quiero cobrar. ¿Cuántos? Están a un día de cobrar y ese día se les hace lejano. Lejano cuando dice, uy, estoy a punto de cobrar, estoy a punto de recibir el sueldo. Y eso parece una eternidad. Ahora no le pregunto a los que se meten en un ayuno. Parece que la noche fuera más larga. ¿Sí o no? Empiezan el ayuno y a la media hora el estómago les está hablando. Es necesario y está comprobado que los procesos duelen. Ser forjado causa dolor. Y muchos algunas veces dicen, ¿cómo es posible que si el Señor me ama, me deje pasar por esta situación? ¿Cómo es posible que si Dios dice amarme y yo soy hijo de Dios, esté pasando por este desierto? Los desiertos te forman el carácter. Los desiertos, Él no llevó al pueblo a sufrir el desierto. Él llevó al pueblo al desierto a que se encontraran con Él. El desierto provoca que yo me encuentre con Él. Es lo que provocan los desiertos, porque la gente muchas veces se estresa, empieza a hablar de todo, menos entender que lo que Dios está haciendo es llamando tu atención. Moisés estaba en el desierto y Dios tuvo que llamarle la atención, encender una zarza, y él ver que la zarza no se consumía y dijo, ¿qué pasó aquí? La zarza arde y se consume, pero esta no se consume, y llamó la atención de él. ¿En dónde? En el desierto. Tuvo que sacarlo de la comodidad para llevarlo a encontrarse con él. Y el proceso de él fue largo. Ninguno de ustedes ni yo ha tenido que pasar 40 años de desierto. ¿Sí o no? Hay momentos de sufrimiento. Parece que Dios no nos amara. Muchas veces pregunta a la gente, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Acaso Dios no amó a David, a Gedeón y a cada uno de los hombres que son mencionados en la Biblia? Claro que los amaba. Pero el proceso de David para llegar a ser rey costó 20 años. 20 años después de ser ungido, esperando. Usted tiene un llamado de pastor, lo quiero para mañana. No, hay un proceso, hay una formación, hay un crecimiento dentro para que luego se manifieste lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y así muchos hombres de Dios. José pasó otros 20 años de dolor. ¿O no lo hemos leído? Para llegar a ser ¿qué? La mano derecha del faraón. Abraham, el Señor le promete algo y dura 25 años esperando la promesa. Y después de que le da la promesa de lo que él ama, al hijo amado, se lo pide. 25 años esperando un regalo, y cuando lo recibe, devuélvemelo. Y así muchos otros. Débora, Gedeón, Moisés, forjados en medio, Noé, 100 años, forjados en medio de un proceso. ¿Para qué? Para cumplir un propósito grupal. Ojo con esto. A veces pensamos y somos egoístas y nos salimos de los procesos de Dios, y no sabemos que cuando yo me salgo del proceso de Dios, estoy abandonando el propósito que Dios tiene para otros. Porque mi proceso va a bendecir a otros. Porque todos estos hombres tenían un proceso personal, pero un propósito global.
para que otros fuesen bendecidos a través del proceso de Él. Y Dios permite, Dios conoce hasta dónde puedes resistir, dice la palabra. Él nunca te va a dejar que vayas más allá de lo que tú puedes resistir. Y Dios está trabajando en ti para bendecir a alguien. Por medio de tu proceso, quizás Dios te introduce en ese proceso que tú puedes resistir para bendecir a otro, para ser canal de bendición para otro. Quizás si coge a otra persona para ese mismo proceso, no lo va a soportar de la misma manera. Por eso te escogió a ti. Si aprendemos, ojo a esto, a permanecer fieles ante el proceso. Cuando tú eres fiel ante el proceso, antes de que el proceso venga, porque hay gente que se vuelca a Dios en medio de la adversidad. Cuando está cómodo, no busca de Dios. Pero si tú eres fiel antes del proceso y en medio del proceso, Él va a estar contigo en el horno. Porque Él estuvo con ellos en el horno, con los 3 hombres de la historia que conocemos. ¿Por qué? Porque ellos no doblaron sus rodillas cuando estaban fuera del horno. Y por eso Dios les acompañó en medio del horno, en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Amén, me estoy comunicando. Yo sé que es duro esperar en Él. Y esa palabra no todo el mundo la recibe, ¿no? Mentora Juliana, cuando le dicen a uno, pastor tal cosa, y uno le dice, ¿qué? Espere. Esperar no le gusta a la gente por lo general es impaciente. La gente quiere que las cosas sucedan de la noche a la mañana y no es así. Todo conlleva ¿qué? Un tiempo, un proceso. Amén. Es duro que en medio del proceso vemos que muchos se apartan. ¿No lo hemos visto? No resisten el proceso y abandonan. Pero ¿acaso al abandonar tú vas a dejar de ser procesado? Cuando tú abandonas, automáticamente te sales del proceso de Dios y entras en las manos del proceso de Satanás para destruirte. Pero va a haber un proceso para bendecirte o para destruirte. ¿En manos de quién quieres estar? Yo quiero estar en manos del alfarero, que me procese Él, que a fin de cuentas lo que Él hace en mi vida es para bendición. Él quitará lo que estorba, Él arrancará lo que no sirve. Hay cosas, iglesia, en nuestro carácter, en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar, que debe ser quitado para poder llegar a la estatura que el Señor quiere para nuestras vidas. Es duro ver cómo muchos se apartan, o cómo muchos, mientras sangras, tienes que estar curando las heridas de tus hermanos y luego correr tú a la presencia de Dios para que sanes tus heridas, para que sane lo que el enemigo ha querido hacer contra ti. Entonces debemos aprender a reconocer, escuche esto, a reconocer cuando dentro de un proceso estoy camino al propósito. ¿Me hago entender? Cuando estoy en medio de un proceso, estoy simplemente caminando ¿hacia dónde? Hacia un propósito. El pueblo de Dios caminaba por el desierto, ¿hacia dónde? Hacia un propósito, poseer la tierra que Él les había prometido, amén. Pero necesitaban ser procesados. La Biblia dice que Él ya nos predestinó. ¿Para qué? Para un propósito en Él. Y también dice lo siguiente, Filipenses 1:6, dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, ¿quién? Dios, quien comenzó, ¿qué? Ayúdame, la buena obra, diga en mí. Él empezó una buena obra en usted, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo regrese. Quizás usted y yo somos de los que dejamos las obras a medias, estudios a medias, trabajos a medias, ¿sí o no? Mañana lo hago. O eso no vinieron, ¿no? No, eso lo hago mañana. No voy a preguntar cuántos funcionarios hay en el salón. Mañana. El mañana, eso pasa mucho aquí. Mañana, venga mañana. Pero si lo puede hacer hoy, ¿por qué me va a hacer usted venir mañana? Si estamos aquí los dos, no hay más nadie y me puede atender, ¿por qué voy a venir mañana? Entonces pasa mucho eso, a no terminar las cosas, a dejar puertas abiertas, cosas inconclusas. Pero Dios no es así. Dice la palabra que cuando Él inicia algo, lo termina, lo completa. La palabra dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a completarla. En la traducción original dice vino a completarla. Él no deja nada inconcluso.
Noten que el pasaje dice que ha venido, el pasaje dice perfeccionando. O sea que le va a dar a usted un mayor grado de calidad. El proceso es lo que da el grado de calidad. Ese proceso es lo que va a dar el sello de que usted ha sido aprobado, que ha resistido, que ha pasado por el medio del fuego y sus obras han permanecido. Amén. Entonces muchas veces nos quedamos solo con pensar que la vida cristiana debe ser solamente llena de buenos momentos. Ay no, yo pensé que la vida cristiana era más fácil, yo me voy. No, y madrugar, ayunar, vigilar. Le da a este hombre que a las 4 de la mañana llevarnos para un monte. No. Si eso es ser líder, mejor vengo los domingos. Pero no queremos los procesos. No queremos ser procesados para que el Señor nos lleve al propósito que tiene para nuestra vida. No hay proceso, no hay propósito sin dolor y sin proceso. Queremos las grandes cosas de Dios sin pasar por los procesos. Miren, llegarán días de mucha oscuridad, pero yo debo de ocuparme que aunque esa oscuridad esté en mi entorno, no esté en mí, que no esté dentro de mí. Vendrán días de sequedad, días donde la tierra misma sufra sequedad, pero yo debo encargarme de estar hidratado en el Señor. Ustedes saben que un barco puede soportar los mares y navegar sobre las aguas y no tiene ningún problema de estar sobre los mares. El problema es cuando las aguas se meten dentro del barco. Ahí es donde viene el problema. Pero mientras usted esté sobre las aguas, va a estar protegido. Aún a pesar de que vengan dificultades, manténgase en Él. Amén. Aunque vengan momentos de sequedad, manténgase en Él. Aunque vengan momentos de tentación, manténgase en Él. Corra a Él, no importa lo que esté sucediendo en su vida. Primera de Pedro 5:10 dice: y en su bondad, Dios es bondadoso, lo sabía, ¿no? Usted y yo estamos vivos por su bondad, por su misericordia. Yo hablo de mí y algunos de los que estamos en la sala, que nos conocemos de hace muchos años, tendríamos que estar como muertos. ¿Por qué? Porque Él fue bondadoso y guardó nuestra vida. Dice, en su bondad, Dios, otra vez el llamado, los llamó a ustedes a que participen ¿de qué? De la gloria eterna, por medio del pastor, por medio de Cristo Jesús. A que disfrutemos de la gloria de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Entonces, esto es lo que a la gente no le gusta, lo que viene después, el entonces. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, después de que hayan ¿qué? No, cuando usted llegue a la iglesia todo se le soluciona. Allá le dan trabajo, allá le buscan casa, allá usted no va a pasar ninguna necesidad. No se preocupe, usted no va a esperar los 3 años para los papeles, se los van a dar al mes siguiente cuando usted recibe al Señor. No, hay un proceso, hay un proceso. Emigrar es duro, tu patria nunca se saldrá de tu corazón, es duro, 24 años de haber emigrado, es difícil. Pero aún así, pasados 24 años, sigo siendo procesado cada día en muchas áreas. Aún después de 24 años con nacionalidad, me dicen, tú no eres de aquí. Y eso me lo dicen allá también. Entonces hay un proceso. Pero yo no tengo que estar escuchando las voces que hablan alrededor mío, sino que está diciendo el Señor, hacia dónde me está llevando el Señor, cuál es el destino y el propósito que Dios tiene para mi vida, cuál es la asignación que tiene para mi vida. Amén. Dice, aunque haya sufrido, después de que haya sufrido un poco de tiempo, ¿qué hace Él? Léalo fuerte. Los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Usted no se moverá, aun a pesar de que haya pasado por dificultades. Dice, te voy a sostener, te voy a fortalecer y te voy a afirmar. Pero hay que ¿qué? Pasar el proceso. ¿Sí o no? Duelen los procesos. ¿Cuántos han tenido procesos con los hijos? ¿Y duelen? Ay, que si duelen. Claro que duelen. Pero yo no puedo abandonar. No, el diablo me ganó. No, el diablo perdió hace tiempo que perdió.
Fue derrotado en la cruz del Calvario. Él no tiene poder. Él está ahí aleteando, creyendo que tiene poder. No tiene poder. Usted tiene autoridad y poder, dice la palabra. Sobre todo poder de las tinieblas. Tengo poder y autoridad dada por Él. Amén. Entonces, aunque pase un tiempo de dolor, Él me va a fortalecer. ¿Cuántas muchas veces en su oración quieren ver todas las oraciones de golpe contestadas? Todas. Oramos, Señor, el trabajo, la casa, mi familia, que venga, que le den el visado, no sé qué, que me den una casa grande, que tenga una casa grande de 5 habitaciones, que pague 300, un sueldo de 4,000. Todas las oraciones las queremos ver contestadas el mismo día. Todos los enemigos destruidos en una sola oración. No, el Señor va poco a poco. Hay un proceso. Y cuando hablo de enemigos, quizás son adversidades, necesidades, problemas con los hijos, algún tema de trabajo, de papeles. Ponga usted en su mente cuál es el enemigo que se ha levantado. Pero eso va a ser vencido, ¿cómo? Poco a poco, por medio de un proceso. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor. Deuteronomio 7, del 21 al 22. Dice no. 2 veces dice no. Dígalo, no. No le tenga miedo a esas naciones. Cambie ese nombre nación y ponga el problema que usted tiene. No le tenga miedo a ese problema. No le tenga miedo a esa necesidad. No le tenga miedo a esa adversidad. El problema de la gente es que le tiene más miedo a las cosas que el enemigo hace. Le cree más al diablo que a Dios. No, yo que me vine a hacer a esta nación y aquí la estoy pasando muy mal. Es un proceso. Es un proceso. Yo amoblé mi primer apartamento y lo he contado, y muchos son nuevos, no lo saben, con cosas que recogimos de la calle. Comimos de lo que sobraba en la mesa del restaurante en el que trabajábamos, porque no nos daban la comida. Y lo que quedaba, lo separábamos y lo comíamos. Un proceso. ¿Lo tuve que volver a hacer? No, eso sucedió hace 23 años atrás. Pero era un proceso para fortalecer, quizás para arrancar cosas de mi vida, de mi carácter, de la altivez. Yo soy esto y a mí nadie me... No. Yo tengo que ser procesado, transformado, pulido por Dios. Y duele, por supuesto que duele, iglesia. Pero el Señor lo dijo. El diablo está pidiendo para zarandearte como al trigo. O sea, el diablo está diciendo que te va a meter caña, que te va a dar duro. Pero yo le digo al Padre que aumente tu fe. Muchos dirán, Señor, no, métase usted en el medio, no deje que el diablo me zarandee. No, es un proceso. Y ese proceso formará tu carácter. Dice, no le tengas miedo a esa situación, a esa nación, porque, dígalo fuerte, con fe, porque el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios pequeñito, porque Él es Diosito, como dicen muchos, ¿no? Cuando estamos en la tradición no decíamos, Diosito, ¿a qué Dios le estás pidiendo? O sea, dice la palabra que el Dios al que yo le sirvo es un Dios que el universo no lo puede contener. Y al día de hoy los científicos dicen que el universo se expande, se expande, se expande. Y si el universo no lo puede contener y dicen que el universo es infinito, ¿cómo es mi Dios? ¿Un Diosito? Tengo un Dios grande. Yo le sirvo a un Dios grande. Esa oración de, dame una casita, un mercadito, que podamos comernos un pollito. No, Señor, yo sé que tú eres un Dios grande y sé que tú tienes cosas grandes para mi vida. Si una de las cosas que asustó a los espías, ¿cuál fue? Que llegaron al lugar y todo era grande. Las frutas eran grandes. Los racimos de uva los llevaban entre 2. Porque todo era grande. Y Dios quería que entraran a poseer, ¿qué? Cosas grandes. Dios quiere llevarte a poseer cosas grandes. Por eso los procesos a veces son tan duros, tan difíciles, porque quiere que madures, que tu carácter sea formado para llevarte al lugar que Él quiere llevarte, para que puedas resistir lo que te va a dar. Amén. Wow.
Y dice, Dios es grande e imponente. Y poco a poco, resáltelo en su Biblia, poco a poco, paso a paso, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. ¿Cómo lo va a hacer? Poco a poco. El problema es que nosotros no somos organizados. Usted organícese cuáles son esas naciones, cuáles son los enemigos. Haga un listado y póngale nombre. Y visualice. ¿Son deudas? Póngalas. Voy a quitarme las más pequeñas. Voy a arrancarlas de mí. Voy a ir trabajando en eso poco a poco hasta que quede libre de toda deuda. ¿Por qué lo digo? Porque éramos esclavos de las deudas. Porque cuando llegamos a España y me llegó el permiso de residencia, y más cuando me llegó la nacionalidad, me llegó al lado una tarjeta de crédito y otra, y otra, y otra. Y no hay nada más peligroso que una persona sin carácter, sin la mente amoblada, con una tarjeta de crédito de 50.000 euros. Corte Inglés. Tarjeta, deme una tarjeta de esas de compra. Y le iba pegando las cosas que compraba. Y detrás mío un empleado recogiendo las cosas y poniéndolas para entregármelas luego al final. 12 años esclavo de esa tarjeta. 12 años. Y la Biblia dice que el que debe se hace esclavo del que le debe. Y a veces somos esclavos de muchas cosas y queremos que Dios las solucione por nuestra mala cabeza. No porque Dios nos haya metido ahí, nos hemos metido nosotros. Ahora tengo que pasar el proceso. Y poco a poco el Señor fue expulsando a esas naciones. Porque si lo hace de golpe, ¿qué dice? No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Entonces, si Él me cancelaba todas las deudas de una vez, yo no iba a madurar y al otro día iba a estar otra vez endeudado. Y más. Me estoy comunicando. Entonces hay cosas que no van a ser quitadas de golpe, que tiene que pasar el proceso. Amén, que tiene que pedir perdón por la mala semilla, porque hemos sembrado mal, lo hemos hecho mal. Y tenemos que sí pedirle al Señor, creerle al Señor, pero ir resistiendo los tiempos, el poco a poco de Dios. Dios tiene de repente Dios hace algo y te sorprende. Dios tiene tiempos y temporadas. También dice la Biblia que tiene poco a poco, paso a paso. No todo sucede de golpe, iglesia. Amén. Estamos madurando en esto. Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera individual, según lo que cada uno de nosotros necesite moldear. Hay personas que han sido moldeadas y Dios ya le está depositando otras cosas que ellos pueden resistir. ¿Por qué? Porque ya pasaron el proceso. No porque sean preferidos de Dios. Mucha gente ve la gloria, pero no conoce la historia. La gente ve esta casa, una casa muy bonita, pero no saben el dolor que ha habido detrás. Las veces que el diablo ha querido robarnos la tranquilidad para abandonar. Los ataques que vienen. Pero como yo sé quién está delante y no me conformo, quiero más. Quiero más en Él, quiero más en Él, quiero expandir más. Él dijo, extiende la tienda y las estacas, porque lo que viene para esta ciudad es grande. Y yo le creo a Él, no le creo al que me ataca, le creo a Él. Amén, yo le creo a Él. Y yo quiero llevarlo a usted a esa dimensión de fe, que le crea a Él sin importar quién está detrás atacándote. En estos días subí un mensaje y un pensamiento. Cuando alguien te persigue, dale la gloria a Dios. El que te persigue porque sabe que va detrás. Tú vas delante. Déjalo, ya se cansará. Amén, dale la gloria a Él siempre. Hay áreas que necesitan ser moldeadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si existe amor al dinero, Él puede trabajar por medio de la necesidad y la mantendrá hasta que la persona lo entienda. Puedes ir a la nación más próspera y no prosperar, porque el problema no está en la nación, está en tu corazón. La Biblia no dice que el problema está en el dinero. La Biblia dice que el problema está en el amor al dinero, porque cuando yo tengo amor al dinero, yo le sirvo al Dios del dinero, y nadie le puede servir a dos señores. Por eso hay gente luchada entre venir a la iglesia o no venir. ¿Por qué? Porque es que aman
al Señor de este mundo. ¿Me estoy comunicando? Entonces, hasta que yo no muera a ese amor al dinero, yo no voy a ver fluidez en mi vida. Y voy a mantenerme en un círculo de escasez, de necesidad, de escasez, de necesidad. Entonces Dios procesa a la gente. Dios procesa a la gente. Por eso en ocasiones la gente a veces ora sin entendimiento. Hay gente que le dice: Señor, quita todo lo que estorba en mi relación contigo. Se quedan sin trabajo, se quedan sin dinero. Señor, ¿pero por qué? ¿Tú no me has pedido que quite lo que estorba? Quizás oramos sin discernimiento. Yo lo cuento como testimonio. Con 24 años, cuando me vine a España, cumplía 25. Antes de eso yo le había pedido al Señor: Señor, yo estudiaba administración de empresas, estaba en la universidad, y le dije: llévame lejos. Le dije: hazme volar alto y llévame lejos. Y yo estaba ahí en Rocío del Mar, como a las 6 de la mañana en el trabajo, mirando el mar. Más de 9.000 kilómetros de distancia con Colombia. ¿Cuándo voy a volver a ver a mi familia? Solo aquí. Mis padres allá, mis hermanas. ¿Yo qué hago acá? Señor, ¿por qué me has traído a esta nación? ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos le han preguntado eso a Dios? Y Él me dijo: ¿tú te acuerdas que me dijiste que te llevara lejos y que te hiciera volar alto? Me subió en un avión y me mandó a 9.000 kilómetros de distancia. Y por eso el Señor dice: pedís, pero pedís mal. Él hizo lo que yo le pedí. Yo le pedí eso. Yo le pedí lejos y alto. Y Dios es fiel. Dios hace muchas cosas. Pero yo no entendía qué estaba haciendo Él, procesando mi vida. Él quería que yo me encontrara en medio del desierto con Él, en medio de todas las situaciones que tenía que vivir con Él. Pero primero tenía que tratar el carácter. Y fueron años de estar tratando. Y quizás eso estaba estorbando en mi vida. Quizás eso estorbaba en la vida de Abraham, y ahora vamos a hablar de él. Si hay altivez, Él va a trabajar en el ego. Te va a poner gente a tu cargo que sabe menos que tú, para bajarte. Gente que no tiene conocimiento en lo que tú sí tienes conocimiento, pero va a ser tu jefe. ¿Por qué? Porque va a tratar con tu yo, para que crucifiques el yo. Y no vale abandonar, porque donde vayas te vas a encontrar a uno igual, hasta que entiendas que está siendo procesado. Eso lo hace el Señor. Por eso a veces te pone gente que te molesta. Por eso a veces hay gente que dice: ay, pastor, yo me cambio de casa de paz porque es que no me gustó lo que el anciano me dijo. Y yo le digo: vale, te mando donde Cristina, que quizás te va a decir lo mismo, pero en otro tono. Pero el proceso lo quiero abandonar. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Escucha, nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Usted se puede reír, a quien se ríe y dice: eso me pasó a mí recientemente, pero nos ha pasado a todos. Debe pasar. Si hay impaciencia, no, eso tiene que ser ya, ya, Señor, dámelo ya. Dame paciencia, pero dámela ya. ¿Qué va a hacer el Señor? Espere. Vas a estar en la fila y cuando llegues de primero, el que está adelante va a ser: usted, venga. Pero seguía yo: no, usted espérese. Eso así de veces. Y cuando sea el momento suyo de pasar, le dicen: venga mañana. Hemos cerrado ya. Se cayó el sistema. No hay red. Y al día siguiente, cuando usted vaya, le dice: le falta un papel. ¿Sí o no? Y cuando ya tiene el papel, vuelve y le dice: los que pidió a su país ya se caducaron. Espere 2 o 3 meses. Y cuando llegan los papeles y usted los presenta, le dice: no los apostilló, vuélvalos a mandar. ¿Por qué? Porque está trabajando en tu paciencia, porque eres desesperado, porque quieres las cosas ya, porque estamos en un tiempo de comida de microondas, de todo rápido, todo pronto, todo de una vez, comida ya preparada. No, un proceso.
Todo un proceso, amén. Si hay deshonra hacia los tuyos, no valoras a tu familia, no valoras a tus seres queridos. Escúcheme esto, Dios puede poner distancia incluso con las personas para que vuelvas a sentir el amor por ellos, para que vuelvas a extrañarlos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La distancia duele un montón, duele estar lejos de la gente que uno ama, pero qué triste que uno descubre que los ama cuando no están. Si no, no existirían los cementerios y las tumbas llenas de flores, porque la gente reconoce que extraña a su mamá, a su papá, a su abuelo el día que lo entierra. Y cuando lo entierra es cuando empieza a subir en las redes sociales cuánto le amaba, pero mientras vivió nunca lo honró subiendo un video y diciendo: viejo, te amo, vieja, te amo. Entonces esperamos a que las cosas nos sean quitadas, las personas quitadas, para entonces demostrar el amor que sentimos. Y Dios tiene que procesarnos, iglesia. Mire, Dios trató con Egipto, ¿cuántos lo saben? 10 plagas. Porque quería humillar a los egipcios. No, quería tratar con ellos. ¿Acaso Dios no le dio la oportunidad que dentro del pueblo de Dios que salió al desierto hacia la tierra prometida fueran egipcios con ellos? ¿Acaso es que a los egipcios se les han cerrado las puertas para recibir a Jesús? No. Dios quería procesarlos, que entendieran que ellos estaban adorando a dioses falsos. Y lo hizo a través de las plagas. Trabajó en la vanidad, en la soberbia, en el orgullo. El agua del Nilo se convirtió ¿qué? En sangre. Por varias causas, pero quiero resaltar una. Porque el Nilo era el centro económico y la vía principal de comunicación. Y ellos se sentían orgullosos del Nilo. Y adoraban y tiraban los muertos al Nilo y hacían una serie de rituales en el Nilo. Entonces les convirtió el Nilo en sangre. El mismo Nilo donde ellos mataron a los niños en el tiempo del faraón, en el tiempo de Moisés. Estamos conectando las cosas. Nada sucede por casualidad. Las ranas que mandó eran para ellos ¿qué? Sagradas. Y ellos no podían matarlas. Pero como salieron tantas, tuvieron que comenzar a exterminarlas. Y eso fue un ataque contra el sistema religioso, sus símbolos santos, sus ídolos. Por eso Dios muchas veces permite en hogares donde hay idolatría que entren situaciones adversas para que entiendan que ese yeso y ese muñeco y esa imagen y lo que esté haciendo no le va a salvar, que tiene que doblar sus rodillas delante de Él, pedir perdón, arrepentirse de la idolatría y entonces Él sanará. Dice la palabra: si ese pueblo, mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humillare, pidiera perdón por sus pecados, ¿qué? Yo escucharé su voz desde mi templo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces Dios nos procesa. La peste contra el ganado, un ataque contra la economía. Eran ricos. Y Dios tiene a veces que permitir pestes. No las envía, pero las permite para trabajar en nuestro carácter. Las úlceras en el cuerpo, eran vanidosos. Dios procesa, iglesia. Por tanto, debemos comprender que según como sea nuestra relación con Dios, vamos a poder resistir el proceso. No vas a poder evitarlo, vas a poder resistirlo. ¿Por qué Jesús resistió el desierto? Porque fue llevado por el Espíritu. Asegúrate que cuando estés en un desierto, el Espíritu esté contigo. Y entonces vas a poder resistir. Que el Espíritu de Dios esté en tu vida. Éxodo 13, del 17 al 18. Yo quiero que me escuche atentamente, iglesia, lo que le voy a decir. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa, ¿qué? Era la ruta más corta a la tierra prometida. Escúchame, era la distancia más corta, 11 días hacia la tierra prometida. Y Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto.
Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Qué hizo el Señor? Si ellos llegan directamente a la tierra prometida, son vencidos. Venían de ser esclavos. En ese proceso de los 40 años los fortaleció como un ejército, los hizo como un puño. Por eso cuando llegaron golpearon y entraron sin problema. ¿Por qué? Porque Dios los preparó. Nunca el camino más corto es el mejor. Vámonos por aquí que es más corto. Y vienen siempre situaciones y adversidades. No intentes coger atajos en las cosas de Dios. No intentes llegar a tu manera. Si Dios te llamó, espérate en el llamado de Dios. Entra en el proceso de Dios. No intentes promoverte tú mismo. Deja que Dios te promueva. Deja que Dios te lleve en el proceso, aunque el camino sea más largo, aunque cueste más. Pero Él lo hizo con el pueblo. Los llevó por el camino más largo para hacerlos ¿qué? Fuertes. Fuertes. No es de la noche a la mañana que se forja un guerrero. Amén. Salmo 138:8 dice: Jehová dejará a medias. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Toma esa palabra. ¿Cuándo? Cuando Él tenga establecido que ya has llegado al tiempo del cumplimiento de tu proceso. Me estoy comunicando, allá atrás se me oye. Cuando llegue el tiempo del cumplimiento, entonces verás a la mano de Dios llevándote al propósito. Él lo va a cumplir. No abandone el sueño. No abandone. Si Dios le dio un sueño y usted está seguro que el Señor le puso un sueño en su corazón, persevere, permanezca. Aunque caiga, levántese. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta nuevamente. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la dificultad. No deje de creer. Nosotros lo perdimos todo en Colombia, llegamos sin nada aquí, lo perdimos todo aquí, pero no abandonamos. No abandonamos, seguimos ahí, porque perdiéndolo todo fue cuando me encontré con Él. Porque si no pierdo la casa grande que tenía, el lujo que tenía, los coches que tenía, no me encuentro con Él. Y prefiero, si para ganarlo a Él, lo tengo que perder todo. Moisés lo dijo: si no es contigo. Moisés, tierra prometida, hay cosas grandes, casas grandes, frutas grandes. Y él le dijo: no, prefiero una vida en el desierto, pero contigo. Contigo, contigo, saber que estoy contigo. Aunque no tenga, pero te tengo a ti, porque teniéndote a ti, lo tengo todo. Si voy contigo, Señor, sé que tú me cuidas. Sé que tú me provees. Lo estamos leyendo en el libro de los Hechos, el liderazgo. Fue procesado Pablo, Timoteo, Juan Marcos, Bernabé, humillados, golpeados. ¿Qué hacía Pablo cuando lo golpeaban? Se limpiaba, se secaba la sangre y para allá es que vamos. No hemos terminado de predicarle a esta gente. Allá hay gente que se tiene que arrepentir. Ay, no, yo por allá no vuelvo a evangelizar. No me recibieron el folleto. Qué blandengues estamos hechos los cristianos en esta zona del continente, ¿eh? Dígaselo allí en África, que le prenden fuego a las iglesias y no hay aire acondicionado. A los de Haití que los están asesinando, literalmente, por predicar a Cristo. Y nosotros no queremos ser procesados. Iglesia, Dios tiene un propósito personal, pero a la vez general. Si tú abandonas, estás abandonando a muchos de los que Dios tiene a tu alrededor, porque a través del proceso tuyo los vas a bendecir a ellos y estás dejándolos tirados. Podemos estar siendo procesados en áreas para edificación del cuerpo. Por eso te digo, resiste el proceso, porque no solamente te beneficia a ti, beneficia a tu entorno. Beneficia a tu entorno. Si tú no resistes a un jefe que te regaña, que te habla mal y abandonas, ¿qué sucede? ¿Pasan hambre tus hijos?
pasa hambre tu hogar, ¿sí o no? Entonces tengo que resistir para llevar el sustento a mi hogar. Lo mismo en las cosas del Señor. Amén. Tenemos que estar unidos en medio del proceso. Y no se preocupe si usted siente, ¿cuántos a veces sienten como que no son nada? Es que estoy en esta nación y aquí no cuento para nadie. Aquí no soy nada, ni soy nadie, nadie me conoce. Allá yo era don José Luis y aquí me dicen el ilegal, el inmigrante. Lo dice la Biblia en Juan 1:46. Exclamó Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero si es hijo de un carpintero y nació en Nazaret, en Belén, ¿qué puede salir bueno de allá? Y le dice: ven y compruébalo tú mismo. Dijo Felipe: venga, compruébelo lo que va a salir de allí. Lo que va a salir del colombianito, del ecuatorianito, de lo que el otro menospreció, lo que va a salir, lo que Dios está forjando. Aunque el mundo te olvide, 3 lo creyeron, los otros no lo creyeron. Aunque el mundo te rechace, comprende algo: Dios fue el que te escogió. No escoge a los que saben, no escoge al preparado, Él prepara al que escoge. Hay gente más preparada que un yogur, pero Él no escoge a los preparados. Dice la Biblia que Él escoge a lo vil y lo menospreciado para avergonzar al que se creía que lo sabía. Por eso el que tú menospreciaste te va a liderar. Es que es así, así obra Dios. El pescador predicó al pueblo judío, a los que sabían. El que solamente sabía tirar redes y limpiar pescado, que no tenía estudio teológico, que no tenía conocimiento teológico. Amén. Él va a usar a los que menguan y lo dejan crecer a Él. 1 Corintios 1 del 28 al 29, siempre le voy a dar base bíblica. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que el mundo considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Por lo tanto, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Abraham fue un hombre imperfecto, ¿sí o no? ¿De dónde venía Abraham? De Irú, de la tierra de los caldeos, de lo que es Babilonia, de lo que conocemos como Babilonia, Irak. No era israelita, no era hebreo, aún no existían esas palabras, no era judío. Era un hombre insignificante para el mundo. Era un hombre cualquiera, un hombre común, que hasta mintió, dice la palabra. Pero ¿quién lo escogió? Dios. Dios lo llamó. No es quien tú eres, es quien te llama. No es lo que tú sabes, es quién es el que te llamó, quién es el que te está formando, quién es el que te dio la asignación. Miren, dice Isaías 51:2: mirad a Abraham, vuestro padre, es el padre de la fe, y a Sara, que os dio a luz en la fe, porque cuando no era más que uno solo, ¿cómo estaba Abraham? Solo, era uno solo. Y cuando estaba solo, cuando nadie creía en él, cuando nadie pensaba que él podía hacerlo, ¿qué hizo? Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Esas 3 cosas va a hacer el Señor en su vida. Pero en el llamado, entre el llamado y la bendición hay un proceso. Entre la bendición y la multiplicación hay un proceso. Pero Dios te llamó, Dios te bendijo y Dios te va a multiplicar, porque Él lo dice en su palabra. Él llamó, bendijo y multiplicó. Tenga esas cosas pendientes en su vida. Comenzó con uno. Yo comencé con ellos y alguno más, en una casa, y la gente venía con sillas el domingo. ¿Para jactarme? No, para darle la gloria a Él. Lo que empezó con uno y lo va a hacer con usted, y lo va a hacer en su vida. Hay gente aquí que tiene un llamado más poderoso y siguen sentados porque no quieren ser procesados, y Dios los está llamando. En esta casa no se le frena a nadie.
Si hay un propósito de parte de Dios, que lo hay, va a ser enviado, va a ser llevado a ese propósito, pero déjate procesar. En el libro de los Hechos, le recomiendo que lo lea, Hechos 7, cuenta toda la historia del proceso del pueblo de Dios, cómo fueron llevados esclavos, 400 años estarán en el... Y toda la historia ahí se resume en el libro de los Hechos, lo que sucedió con Abraham y todo eso. Léalo luego en casa. Luego lo lee en casa, amén. Miren, la palabra llamado viene del griego kaleo, y es una palabra que significa convocar, o sea, Dios te está convocando, cuando te llama, te está invitando. Y tiene otros sinónimos: propósito, pasión, voluntad de Dios, destino, don, talento. O sea que cuando Dios te dio un talento es porque te llamó. Cuando puso un don en ti es porque te llamó. ¿Para qué? Para que cumplas la voluntad de Él. El llamado de Dios es para cumplir la voluntad de Dios, no para cumplir la mía. Es para hacer lo que Él quiere que yo haga, amén. Él lo dice la Biblia en Gálatas 1 del 15 al 16. Aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. ¿Antes de qué? De que naciera, Dios ya sabía que tú ibas a estar aquí. ¿Usted cree que para Dios es una sorpresa que usted venga? Ay, mira, vino David y Dios se sorprendió. No, Dios sabía. Dios conoce el propósito, conoce la asignación, conoce el llamado. Es el que lo puso. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Oiga, ¿usted qué opina? Es que yo sentí esto de parte de Dios. ¿Ustedes saben cuántas veces me dijeron a mí que no pastoreara? Pastores que me dijeron, no se le ocurra, no, suelte eso, dígale que no. Muchas veces. Abandone, suelte el arado, suelte la asignación. Eso no fue Dios el que le habló. Iglesia, cuando hay un llamado y una asignación específica de parte de Dios, es imposible decirle que no. Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él. Jeremías estaba pasando un proceso duro y dijo, no voy a hablar más de Dios. Cada vez que hablo de Dios me zarandean. Cada vez que hablo de Dios tengo problemas. Cada vez que hablo de Dios me echan del trabajo, me hablan mal, me miran feo. Y él dijo, no voy a hablar más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, o sea, traté de no hablar de él, pero no pude. Siempre todas las conversaciones terminaban en él. ¿A cuánto le ha pasado eso? Está hablando con alguien, está esperando la oportunidad para decirle, ay, Cristo te ama. Cristo te ama, mira, vuélvete a Él, vuelve tu corazón a Él. Donde vas, tienes el deseo de predicarle a alguien. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay un proceso, iglesia. Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será ¿qué? Grande, créalo. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Mas la senda de los justos, dice la palabra, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Dios te va a procesar, pero de aumento en aumento vendrá su gloria sobre tu vida, si resistes el proceso. Aún a pesar de los procesos, Dios te va a bendecir. Al que permanece en Él, Dios lo multiplica. Lo hizo con Abraham, lo va a hacer contigo. Amén. Mira, Dios te bendijo a ti y a mí. Muchas veces nos ha bendecido. Y nos ha bendecido con esta palabra en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Ustedes no son como la gente del mundo, porque se comportan como el mundo. Es lo que el Señor le está diciendo a Pedro, a través de Pedro. Ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido por Él,
Una nación santa, posesión exclusiva. O sea, usted le pertenece a Dios. Es de uso exclusivo de Dios. ¿Y por qué nos dejamos usar por el diablo? Cuando el diablo venga a usarte, yo tengo dueño. Soy uso exclusivo de Dios. No estoy hecho para cosas viles. Soy vaso de honra. No sirvo para las cosas del mundo, le sirvo a Él. Amén. Y por eso pueden mostrar a otros, porque ustedes son sacerdocio santo, pueblo de Dios, pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Porque Él los llamó a salir de la oscuridad a la luz. Yo voy a darte 5 principios para terminar. Y quédate con ellos. 5 principios que los cumplió en Abraham, los cumplió en Moisés. Al que Dios llama, 1, Dios es el que llama. Y al que Dios llama, 2, Dios lo capacita. Y al que Dios capacita, 3, Dios lo envía. Y al que Dios envía, 4, Dios le suple. Y al que Dios le suple, 5, Dios lo respalda. O sea, Dios llama, capacita, envía, suple y respalda. Asegúrate cuando haces algo si Él te envió y si está siendo respaldado por Él. Por eso a veces hay cosas que salen mal porque no somos enviados, sino que las hacemos en la carne, porque queremos hacerlas ya. No, espera el tiempo, el proceso de Dios, tener la madurez para hacerlo. Yo quiero que usted lo comprenda. Mire lo que dice la palabra para terminar. Mateo 5, del 13 al 15. Ustedes son la sal de la tierra. Usted es sal. Dígale al que está a su lado, usted es la sal de la tierra. Usted es la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Yo no sé, hay gente que le gusta la comida sin sal. A mí no me gusta la comida sin sal. La comida sin sal es simple. Cómase un arroz sin sal, no hay cosa más simple. La comida sin sal es simple y nosotros somos sal. Pero si la sal no sala, ¿de qué sirve? Será echada al suelo y ¿qué? Pisoteada, como algo que no tiene valor. Usted no es sal para que lo pisoteen. Y luego dice que usted es la luz del mundo. Así que asegúrese de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Lucas 11, del 35 al 36. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Entonces, ¿Dios qué? Llama, capacita, suple, envía y respalda. Esas 5 cosas son importantes. Moisés pasó 40 años de propósito, 40 años en el desierto. Dios le había salvado siendo un bebé, porque había una asignación. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 80 años. Y usted con 40 y pocos cree que no va a llegar al propósito de Dios. Y él con 80 empezó la asignación. Y en Éxodo 3:4, luego lo lee, dice la escritura que le llamó, le entregó una asignación. Y Moisés tuvo ¿qué? Miedo. Le dijo, no sé hablar. Y el Señor le dijo, no temas, porque yo iré contigo. Y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué voy a decir? ¿Y qué dijo? Yo soy, te envía. Yo soy el que soy. Pero Moisés protestó, dice la palabra en el libro de Éxodo 3, del 11 al 14. Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal. Esa es la señal, Dios va contigo. Yo estoy contigo y esa es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó: yo soy
el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. El gran problema, iglesia, que muchos tienen, ¿sabes cuál es? Es que están preocupados por quiénes son ustedes y no por quién los envía. No se preocupe por quién usted es, preocúpese por el que lo envía. Él es el que te está llamando, Él es el que te envía, Él es el que te prepara, Él es el que te capacita, Él te respalda. Moisés entró solo a Egipto. ¿Cómo entró? Solo. Allá estaba su familia, allá estaba toda su descendencia. ¿Y cómo salió? Salió multiplicado y bendecido. Dice la palabra que todas las riquezas de los egipcios le fueron entregadas al pueblo de Israel. Fue llamado, bendecido y multiplicado. Entró solo, como entró Abraham, como salió Abraham y como el Señor le dijo a Abraham que saliera. Y fue bendecido. Lo dice la palabra, luego lo lee en casa en Éxodo 12, 31, 32. En Éxodo 12 del 35 también habla. Lea todo Éxodo 12. Mejor dicho, lea la Biblia. Muchas veces la gente se sorprende. ¿En serio pasó eso? Y no leen la Biblia. No pasó, pero yo ya la leí una vez. ¿Para qué la tengo que volver a leer? Hasta que se muera tiene que leerla, hasta que el Señor se lo lleve. Mire, tanto Abraham como Moisés eran personas como usted y como yo, corrientes. Antes eran personas que no tienen el privilegio que usted y yo tenemos de tener al Espíritu Santo de Dios con nosotros, de tener la palabra escrita. Ellos no la tenían. Ellos tuvieron que empezar a pedirle al Señor la revelación para luego dejarla escrita. Y nosotros la tenemos. Ya sabemos, ya conocemos los spoilers de lo que va a pasar, de las bendiciones de Dios, de cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos prospera. Y aún así dudamos. Y ellos simplemente con una palabra caminaron, con una palabra que Dios les entregó, porque sabían amar la presencia de Dios. No eran perfectos, pero eran sinceros con Dios. La intención de sus corazones siempre fue obedecerle a Él. Y yo le tengo una noticia buena para usted. Dios le llamó. Y si Dios lo llamó, Dios lo bendice. Y si Dios lo bendice, Dios lo multiplica. Créalo. Créalo. Deje de creerle al diablo, métase en el proceso. Deje que Dios lo procese. Espere el tiempo que tenga que ser procesado. Nosotros empezamos este ministerio hace 8 años y no hemos dejado de ser procesados. No hemos dejado de recibir ataques de los filisteos y de los amalecitas y de cuanto se levanta por ahí. Pero sabemos quién va delante de nosotros. Sabemos cuál es la asignación que tenemos. Y a mí alguien me decía: pastor, pero usted de verdad, con los problemas que tiene en Torrevieja, se va a meter en Alicante y en Orihuela y en Elche también, si hace falta. Y a donde el Señor nos llame, allá vamos a ir. Y donde nos envíe, vamos a ir, sin importar los tropiezos y las situaciones que tengamos. Así que hoy levántese de esa silla y dígale al Señor: Señor, yo sé que tú me has llamado, yo sé que tú me has traído a esta nación, yo sé que tú me estás forjando, que tú estás obrando en mí un proceso, que tú, Señor, estás sacando de mí lo que no sirve, lo que estorba, y yo quiero aceptar, Señor, el proceso. ¿Cuánto va a demorar el proceso? El tiempo que tú te entiendas y te demores en entender que tienes que rendir tu vida al Señor completamente. Y rendir mi vida no es venir a un culto el domingo. Esto es lo fácil. ¿Qué vas a hacer cuando salga por esa puerta? ¿Cómo vas a vivir cuando cruces por esa puerta? ¿Qué vas a hacer cuando te entre la llamada de una amiga o de un amigo queriendo pervertir tu mente? ¿Qué vas a hacer cuando te llegue un mensaje o una imagen? ¿La vas a abrir y te vas a entretener con ella? ¿O le vas a decir: yo no soy títere de Satanás, yo sé que el Señor me llamó para cosas grandes, para pelear por mi familia, para pelear por mis hijos, para pelear por mi hogar? Póngase en pie y cierre sus ojitos, iglesia.
Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Dios te bendice. Y si Dios te bendice, Dios te multiplica. ¿Vas a tener lucha? Claro que vas a tener lucha. ¿O no? ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? ¿Ha sido fácil, Milton? ¿Ha sido fácil? ¿Juan Carlos, fue fácil? ¿Era fácil cuando estabas en Colombia? ¿Era duro? ¿Pasaste procesos duros? ¿Sí o no? Puedo preguntarle aquí a cada uno. ¿Fue fácil, Edwin, cuando estabas en las calles en Bogotá? No era fácil. ¿Ha sido fácil, Miguel? Pero Él se va a glorificar. El diablo quiso destruir el llamado y la asignación y llevarte a la ruina, a la miseria, y es lo que el diablo quiere. Ese es su objetivo. Esa es la intención del diablo, destruirnos. ¿Ha sido fácil? Salir por una guerra no es fácil, pero Dios los ha sustentado, los ha sostenido, los ha protegido, los ha guardado. Cada uno tiene una historia, pero muchas veces parece que la historia nuestra es más dura que la historia del que está a mi lado. No, cada historia tiene su dolor, cada historia tiene sus lágrimas y cada historia tiene su proceso, pero cada proceso tiene su victoria. Cada proceso en Dios tiene un propósito hermoso. Cierra ahí los ojitos donde está. Muchos han renegado del proceso. Iglesia, si usted ha renegado del proceso, pídale perdón a Dios hoy. Dígale: Señor, yo me arrepiento porque yo estuve renegando del proceso. No entendía que era necesario para ver tu gloria, porque dijo que después de un tiempo de sufrimiento Él me fortalecería, Él me levantaría, Él me ayudaría. Él me llamó, por tanto yo voy a dejar que Él sea Él el que me capacite. Si Él me llamó y me capacita, Él me suple. Si Él me suple, Él me envía. Si Él me envía, Él me respalda. Esta casa es respaldada por Él. Esta casa es respaldada por Él, porque Él nos llamó. Hay un llamado, una asignación que no voy a abandonar, aunque se levanten 1000 gigantes contra mí. Voy a permanecer en aquel que es experto en derribar gigantes, viéndolo a Él, caminando con Él. Yo sé que hay procesos que han querido hacerte abandonar, y en ocasiones has sentido abandonar la fe por situaciones de dolor. En momentos incluso le hemos preguntado a Dios por qué ha permitido que pase por esas situaciones, y piensas que te abandonó. Y Él dijo: no, te estoy forjando, te estoy haciendo de ti alguien fuerte para que resistas situaciones más adversas. Y duele, claro que duele, pero saldrás de ese fuego fortalecido. Dice la Biblia que salieron del horno y sus ropas ni siquiera olían a quemado. No había ni una sola marca de que habían pasado por el fuego, porque resistieron el proceso. Resistieron. El desierto es duro. Ahí hay escorpiones y serpientes, dice la palabra, pero cuando caminas con Él entiendes que Él te dio poder y autoridad para hollarlos. Díselo ahí donde está. Que sea el Espíritu de Dios el que te ministre. Ha habido un proceso doloroso en la casa, pero el Señor se glorificó. ¿Cuándo se glorificó? Cuando decidió y dijo: no, esto no es de Dios. Yo no permito que esta enfermedad se quede en mi vida. A muerte no me llamó el Señor, no me llevó al desierto para que muriera en Él, sino para encontrarme con Él. Cuando estés en medio del proceso, entiende con quién te tienes que encontrar. Entiende para qué estás pasando por esa situación. No te digo que no sea doloroso, claro que es doloroso. Claro que los recuerdos vienen y duelen cuando los recuerdos nos visitan.
Pero Él quiere labrar en ti. No es abandonar. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho abandona? No continúes. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué buscas de Él? Yo no creo que Él esté ahí, porque mira todo lo que he vivido. Yo lo sé. Yo sé lo difícil que es. Pero también he visto la mano de Él después de ese proceso. He visto el bálsamo sanador. He visto la mano de Él proveyendo, trayendo paz a mi vida. Creo que nadie vivió un proceso como el de Job. Nadie pasó una prueba más fuerte, que en pocos días perdiera todo, a sus 10 hijos, todo lo que tenía. Y alguien le dice a su esposa: maldice a ese Dios y muérete. Y él solamente dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Él, porque sin nada vine a este mundo y sin nada me iré. No hay nada que usted se pueda llevar de este lugar. Métase con Él, métase en la presencia de Él. No importa las cosas de este mundo que puedan perder, porque teniéndolo a Él lo vas a tener todo. Teniéndolo a Él lo vas a tener todo. Rinde tu vida para que todo tormento se vaya, todo lo que no agrada a Dios se aparte de tu vida, toda persecución salga completamente de ti. Dile: hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón porque sé que he pecado contra ti, que me he apartado de ti, pero hoy reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente, que tú fuiste a la cruz a morir por mí para que yo tenga vida y vida en abundancia. Y hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Quiero vivir por ti y para ti. Y el día que parta de esta tierra, que tú mismo seas recibiéndome en las moradas celestiales, en el nombre de Jesús. Si es donde está, dígale: Señor, ayúdame en el proceso. Ayúdame en medio de la debilidad, ayúdame en medio de la adversidad, ayúdame en medio de la persecución, ayúdame en medio de la crisis. Hay crisis, sí, iglesia, hay una crisis que azota el mundo y cada vez será mayor. Pero la peor crisis que está azotando el mundo se llama el pecado y la frialdad en el corazón de las personas que están aún dentro de las iglesias, porque apartaron su mirada de mirar a Dios. Y cuando apartamos la mirada de verle a Él, entonces las cosas que atormentan el mundo vienen sobre nuestra vida. Pero cuando yo entiendo que estoy bajo las alas del Altísimo, que moro bajo la sombra del Omnipotente, ninguna peste tocará mi morada, ninguna saeta ni pestilencia que en el día huele y en la oscuridad venga podrá tener parte conmigo, porque sé que estoy escondido bajo sus alas. Conozco la asignación que me dio, camino en esa asignación, vivo por ella y moriré por ella. Adórale, 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 adórale. Gracias por el proceso, Señor, porque en Él encontraré el propósito para el cual tú me has traído a esta tierra, para el cual tú me has hecho nacer en este tiempo. No han nacido en este tiempo por una casualidad. Hay un propósito. Hay un propósito. Un propósito en cada uno de ustedes. Dile: Señor, lléname, 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 lléname. Dile: Espíritu de Dios, lléname. Díselo: Espíritu de Dios, lléname. Lléname de ti. Moldéame. Saca de mí lo que estorba. Díselo con tus labios. Yo no puedo orar por ti. Dile: saca lo que no sirve, lo que constantemente se repite. Dile: no importa, Señor, que el camino sea más largo. Lo que importa es que tú vayas conmigo. Porque en los atajos Dios no va. Si tú coges un atajo, Dios no va ahí. Dile: Señor, el camino que tú hayas marcado,
Pero lo único que quiero, Señor, es estar seguro es que tú vas delante, que tú no me sueltas de la mano. Yo voy a ir, pero que tú vayas conmigo. Díselo, iglesia. Cuando abandonas el proceso, ¿sabe qué es lo tenaz? Que quizás ya estabas a punto de llegar al propósito y vuelves a empezar. Porque abandonar el proceso solamente te hace repetirlo. Hasta que lo entiendas que te tienes que rendir. Hasta que comprendas que Él te va a forjar. ¿Duele el proceso? Duele. Duele el proceso, pero cuando Él está en el proceso, Él es bálsamo sanador. Cuando es un ataque del diablo no hay bálsamo, es dolor, puro dolor. Pero cuando ese dolor está aún en medio del proceso, sientes una paz. Y es esa paz que dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo entiendo, cómo en medio de esta situación tengo paz. Porque entonces sabes que es Él el que te está procesando. El proceso tuyo quizá vaya a ser duro, pero vas a bendecir a tus hijos a través del proceso. Él no tira la toalla. El día de mañana vas a ver la bendición sobre ellos y vas a decir, valió la pena, aunque ahora parece duro, aunque ahora ya he dicho, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he venido a esta nación? ¿Quién me dijo que tenía que venir a este lugar? Y Dios te dice, aún después de ese dolor, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, yo te voy a afirmar. Dice, lo que se vayan todos menos tu Espíritu Santo. Aunque me quiten todo, jamás dejaré de adorarte. Jamás, jamás, jamás. Jamás dejaré de adorar, de glorificar tu nombre. Aunque vengan adversidades, aunque 1000 tormentas vengan contra mí, aunque me azoten las olas, permaneceré en ti, porque sé que tú me has llamado, porque sé que tú tienes una asignación en mi vida, porque sé que tú me diste un llamado aún desde el vientre de mi madre, una asignación antes de nacer. Sería irresponsable de Dios dejarte nacer sin haberte antes puesto un propósito. Él ya conocía el destino de cada uno, y Satanás sabe y entiende que hay un destino de parte de Dios, y por eso quiere estorbarlo. Pero dile, nada impedirá que yo alabe tu nombre, que yo glorifique tu nombre. Acepto el proceso, me sumerjo en el proceso, me rindo en el proceso. Él le dijo al pueblo, ay, suban al monte, pero no lleven las espadas, vamos de fiesta, porque van a ver cómo voy a pelear por ustedes. Yo voy a pelear por ustedes, dijo el Señor. Yo los llamé, yo los bendigo, yo los multiplicaré. Esa palabra se la dio a Abraham. ¿Y lo hizo con Abraham o no lo hizo? Donde vayas serás bendito y bendecirás a otros. Tu mano no se extenderá para pedir, sino para dar. Serás un dador. Serás una persona que dé. Porque no habrá escasez en tu vida. Ningún tipo de escasez habrá en tu vida, ni sequedad. Aún en lo poco, en lo que tú crees que no tienes, eres más rico que muchos. Cuando llegues a tu casa, mira el entorno en el que vives. Y por muy pequeña que sea la casa, hay gente que está durmiendo debajo de un puente.
O sea que ya eres más bendecido que muchos. Mira tu nevera. Y hay gente que no tiene un yogur, y que un yogur es un placer. Y muchas veces a ti se te caducan en la nevera. Muchas veces tiras en la compra porque tenías tanta que no te la alcanzaste a comer. Y todavía preguntas si eres bendecido. Eres muy bendecida. Eres muy bendecida. Tienes una familia, unos hijos, un esposo, un techo, una iglesia que te ama. Yo soy bendecido, iglesia. Los tengo a ustedes. Y ustedes para mí son una bendición. Porque llegué solo, pero Él me multiplicó. Y me multiplicó en bendición. Y cada uno de ustedes son una bendición para mí. Y eso tiene que ser el que está a su lado, una bendición para usted. Eres una bendición para mí. Eres importante para mí. Tú eres una bendición para mí. Cada uno de ustedes me bendice. Yo soy bendito con su presencia. Soy bendecido por medio de sus vidas. Agradézcale a Dios por la persona que usted piensa que ay no, qué pereza ver a ese hermano. No, usted es bendecido a través de ese hermano. Y a veces hay hermanos que nos meten en procesos. Gloria a Dios por ese hermano, porque está forjando en mí un carácter, porque está forjando en mí una valentía, una fuerza para permanecer. Díselo, díselo. Levanta tus manos al cielo y díselo. Duelen los procesos, claro. Manuel, dímelo, duelen los procesos, duelen. Pero Dios se ha glorificado, ha esperado, ha sabido esperar y Dios se glorifica. No abandones el proceso. Escucha lo que cantan. Él prometió estar conmigo hasta el fin. No dudaré. Cantemos también con el entendimiento. Eso es una declaración de lo que Él dijo que iba a hacer. Y lo va a hacer. Lo va a seguir haciendo. En tu vida, en tu familia, en tus hijos. Yo me afianzo a eso. Yo me agarro de eso. No me suelto de eso. Aunque haya dificultad. Sé quién me bendice, sé quién me llamó y sé quién va a multiplicar mi vida. Todo lo que te atormenta se tiene que ir. Toda persecución, todo lo que el diablo quiera poner para destruirte. Que yo deje de adorar y glorificar. Dale gracias al Señor por el proceso. Cuando venga una dificultad, dile, ay, tu palabra dice que todo obra para bien. Todo obra para bien. Si me estás procesando, Señor amado, no quiero salirme de ese proceso. Que sea tu voluntad y no la mía. Jesús duró 30 años antes de empezar a predicar, esperando, y sabía que el inicio de su predicación sería la antesala a la cruz. Sabía que el propósito de Él era sufrir y morir por cada uno de nosotros. Y no abandonó el propósito. No abandonó el propósito. Las veces que Él iría a ese lugar y que vería el monte del Gólgota, de la calavera, y sabría que un día estaría ahí derramando toda su sangre. Y no abandonó. No abandonó porque te ama, iglesia. Porque aunque el proceso fue duro, el propósito era que tú un día le conocieras, era que un día fueras libre,
Ese es el propósito hermoso de la cruz. Más de 2000 años y aún su propósito se sigue manifestando. Y su oración sigue llegando a nuestras vidas. Porque Él dijo un día: Padre, no oro por los que me diste, sino por los que van a venir a través de la predicación de ellos. Y usted y yo somos el fruto de la predicación de alguien que a lo largo de la historia de los siglos ha ido predicando, sin importar los procesos, sin importar las dificultades. Hoy tú toma el relevo. Hoy te tomo el relevo. Seré yo el que seguirá predicando para dejar una generación que te conozca, una generación que impacte esta nación. Tú me has traído a España no para hacer riquezas, sino para predicar tu palabra, para que muchas almas se conviertan a ti, para que el que está en la droga deje la droga, el que está en el alcoholismo deje el alcoholismo, porque he sido procesado, he entendido lo que es pasar por toda esa situación, por el valle de sombra y de muerte, pero he salido con vida y en victoria, porque tú ibas conmigo. Nunca será igual. Adórale, 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 adórale. Levanta tus manos al cielo. Vamos a ir terminando. Recuerda lo llamado, capacitado, suple, envía y respalda. No te desesperes. No te desesperes. No quieras hacerlo a tu manera, no te promociones tú mismo, espéralo. En la intimidad con Él. Y entonces Él te va a levantar en público. Señor, damos gracias por este día, Rey de Gloria. Damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra me nutre. Tu palabra me edifica. Yo hoy entiendo, Señor, que aun a pesar de hombres como Gedeón, de mujeres como Débora, de cada uno de los valientes de la fe que están en el libro de los Hebreos, Señor amado, tú los forjaste en medio de procesos, pero cada uno de ellos, Señor, glorificaron tu nombre. Algunos quizás nunca pudieron llegar a ver la gloria en ese tiempo, Señor amado, pero hoy están disfrutando de esa gloria eterna contigo. Fueron, Señor amado, pasados por lugares fuertes, en cuevas de leones, Señor, perseguidos, crucificados, Señor, aserrados muchos de ellos, pero nunca abandonaron el proceso. Entendieron que eso era parte de su asignación y de su llamado, para que tu nombre fuese glorificado. No importa lo que padezca en este mundo, lo que me importa es que no soy de esta tierra y que un día miré a tu presencia, un día me deleitaré contigo por la eternidad y para la eternidad, contigo, contigo, contigo. Que ese sea mi legado, el que le deje a los que se quedan, que permanezcan en ti, que permanezcan en ti. Cuando sea el tiempo de volver a casa, que permanezcan en ti, Señor. Que no haya dificultad ni adversidad, que no haya molino que los triture, que los haga abandonar. Porque, Señor amado, ellos van a dar buen aceite en medio del molino. Aún siendo pisoteados como el vino, como la uva, van a dar un buen vino, Señor amado. Porque están en tus manos, porque son odre en tus manos. Yo los bendigo, Señor amado, en tu nombre, con la bendición que viene de ti, la bendición que no añade tristeza. Y declaro, Señor amado, que tú los bendices en todo lugar donde vayan, en el dormir, en el despertar, en el salir, en el caminar. Donde vayan, tu mano irá con ellos, Señor. Y que tú les darás las fuerzas en medio del proceso, y en medio de la adversidad, y en medio, Señor amado, del desierto. Ellos se encontrarán contigo. Que ninguno, Señor, de los que han pasado por esta casa se perderán. Que se afirmarán en ti, que caminarán en ti, que serán fortalecidos en ti. Que aun a pesar del dolor, tú, Señor amado, eres bálsamo a sus corazones. Hoy yo lo creo, Señor amado. Creí, por tanto hablé, Rey de Gloria. Tu palabra toma fuerza y poder sobre sus vidas y se cumple conforme el propósito tuyo en cada uno de ellos, para la gloria y honra de Dios. En el nombre de Jesús.
Dele un fuerte aplauso al Rey. Iglesia, vámonos con gozo y con júbilo. ¿Cuántos dicen nadie ni nada me va a robar el gozo? Amén. Vamos a alabar al Rey. ¡Hey! ¡Vamos a la palma! Nos vamos llenos del gozo del Espíritu Santo. Que nadie nos robará el gozo. Nadie. Por tu gracia estoy de pie. Me sacaste de la depresión